Papa. Conocido como uno de los periodos más oscuros del papado. La pornocracia, el reinado del sexo, fue un largo periodo en el cual las amantes de los papas dirigieron las riendas del poder papal. La pornocracia permitía el poder de las cortesanas a través de sus relaciones sexuales con papas y cardenales. Era independiente del género, pues también funcionaba con los amantes masculinos que la cúpula eclesiástica tenía. La cortesana más conocida fue Marosia, uno de los personajes más infames de la historia del Vaticano, donde reinó a sus anchas con la ayuda de su despiadada madre Teododa la Mayor. Movió los hilos del poder en un periodo donde el más esforzado de sus amantes era recompensado con la mitra romana. Durante todo ese tiempo, en un lapso de apenas 30 años, 7 hombres fueron papas. La llegada de cada uno a la cima de la jerarquía eclesiástica, sus efímeros reinados y el final de los mismos fueron determinados por la perversa Marosia. A los 15 años se convirtió en la nueva amante del Papa Sergio III, hombre mayor de 40 años, con quien tendría un hijo que más tarde también sería Papa, bajo el nombre de Juan XI. Sergio III se considera en gran medida un personaje sin escrúpulos, ya que los registros contemporáneos habían incluido una serie de acusaciones en su contra. Su pontificado ha sido descrito de diversas formas como vergonzoso y despiadado. Logró obtener el consentimiento del clero romano amenazándolos con el exilio, la violencia o mediante el uso de sobornos. Se dice que Sergio III participó activamente en el concilio cadavérico, un juicio contra el Papa Formoso en el que tras 9 meses enterrado, el Papa Esteban VI ordenó la exhumación de su cadáver. Impulsado por la familia Spoleto en señal de venganza, el Papa Esteban VI desenterró a Formoso, hizo que lo vistieran con los ornamentos papales y lo sentó ante el tribunal eclesiástico. La sentencia resultante de aquella comedia negra fue proclamar que Formoso había llegado a la silla papal de forma irregular y que por lo tanto era un papa ilegítimo. Tras la sentencia, la momia fue despojada de todas sus vestiduras, se le cortaron los 3 dedos con que había impartido tantas bendiciones y un grupo de soldados arrojaron los restos al río Tíber. Aunque la leyenda dice que más tarde un pescador encontró el cadáver entre sus redes y lo escondió hasta la muerte de Sergio III, ya que éste tenía planeado celebrar un segundo concilio cadavérico. De acuerdo con el sacerdote y poeta Eugenio Bulgarius, el cual apoyó a Formoso, Sergio ordenó la estrangulación de sus antecesores León V y el antipapa Cristóbal después de haberlos arrestado. Sergio III murió en el año 911 y algunos historiadores culpan a Marosia tras esta muerte súbita y misteriosa. Para entonces, Marosia y Teodora ya tenían una gran influencia sobre el Papa. Primero llegó Anastasio III, quien fue usado como amante y títere. Murió 2 años después en el año 913. Después llegó el Papa Landón, pero solo estuvo ahí por 4 meses, ya que murió misteriosamente. Y finalmente Juan X, que fue elegido gracias al apoyo de Teodora, quien era su amante. Marosia se casó con Alberico I, duque de Spoleto, con quien tendría su segundo hijo, Alberico el Joven. Ambos intentaron hacerse con el poder de Roma, lo que significaba enfrentarse al Papa Juan X. Pero Alberico fue derrotado y asesinado por las tropas papales y Marosia fue obligada a contemplar la matanza. Ante la derrota sufrida a manos del Papa, Marosia se encontraba en el momento de su máxima debilidad política. Por ello decide casarse con el marqués Guido de Toscana, quien al frente de un ejército, toma Roma, depone al Papa y lo encarcela. Juan X fue encerrado en una mazmorra, donde apareció estrangulado. Este había llegado a la silla de San Pedro de la mano de Teodora y lo abandonó muerto por orden de su hija, Marosia. El sucesor de Juan X fue León VI, del que poco se puede decir, dado que murió asesinado 7 meses después de su elección. Luego llegó Esteban VII, cuyo pontificado fue algo más largo. Los dos, León y Esteban, fueron elegidos gracias a Marosia, quien presuntamente los asesinó. Marosia vio sus ambiciones colmadas con la coronación de su propio hijo, Juan XI, quien todavía era un adolescente y fue por lo tanto otro títere.
Desde su infancia estaba destinado a la carrera eclesiástica, pero prefirió llevar una vida licenciosa y escandalosa con total falta de espiritualidad. La elección de los papas se hacía por designación directa y no de manera colegiada, de ahí el papel que jugaba Marozia, que casi consigue que el papado se convirtiera en una monarquía hereditaria. Cuando murió su segundo marido, Guido de Toscana, Marozia decidió casarse con el hermanastro de este, Hugo de Arles, quien estaba casado. Para Marozia esto no representaba ningún problema, ya que el papa en ese momento era su hijo Juan XI. El tercer matrimonio se celebró en el año 932 y provocó la sublevación de su segundo hijo, Alberico el Joven, quien acusaba a su madre de haber violado las leyes divinas al casarse con su cuñado casado. También acusó al Papa de haber encubierto ese pecado. Alberico II provoca la expulsión de Roma de Hugo de Arles, mientras que encarcela a su madre y a su hermanastro, el Papa Juan XI. El arresto fue celebrado en toda Roma. Juan XI murió 2 años después en su prisión y los siguientes papas, León VII, Esteban VIII, Marino II y Agapito II, disfrutaron de una libertad absoluta para ejercer sus funciones espirituales, aunque no las políticas. Alberico II fallece en el año 954 y es entonces cuando Marozia, que continuaba presa, sale de la cárcel y es trasladada a un convento, donde muere un año después a la edad de 63 años. Marozia fue una de las mujeres más influyentes de su época. Hizo lo que realmente le apetecía en cada momento en Roma, poniendo y deponiendo papas a su antojo, asesinando a cada uno de ellos cuando no le eran útiles. Todos sin excepción fueron títeres suyos. El periodo de la pornocracia inicia en el año 904 con la elección como papa de Sergio III y finaliza en el año 935, cuando el Papa Juan XI y Marozia fueron encarcelados. Algunos autores prolongan el periodo de la pornocracia hasta el año 964, donde el papado estaba influenciado por Alberico II, hijo de Marozia. Fue la época de mayor degeneración en el gobierno de la Iglesia, aunque en siglos posteriores se esforzaron mucho en superarlo. Definitivamente fue un acontecimiento que la Iglesia quisiera olvidar.